Hay juegos que llegan envueltos en hype, en promesas, en trailers espectaculares y luego cuando salen, se estrellan de cara contra el asfalto. Hoy vamos a repasar 10 juegos que fueron muy esperados, pero acabaron siendo un auténtico desastre. Empezamos con Marvel vs. Capcom Infinite, que tenía la misión de continuar una de las sagas de lucha más legendarias. Después del éxito de Marvel vs. Capcom 3 y del boom de las películas de Marvel, la idea de un nuevo crossover con personajes actualizados sonaba increíble. Los fans se imaginaban plantillas enormes, gráficos espectaculares y un regreso triunfal a la escena competitiva. Cuando se anunció, la expectación fue brutal. Era la oportunidad de Capcom para demostrar que seguían siendo los reyes de los juegos de peleas. Pero desde el primer vistazo empezaron las dudas. Los gráficos fueron muy criticados, los personajes se veían raros, con caras extrañas y un estilo visual que parecía barato para un juego de esta magnitud. Chun-Li se convirtió en un meme por su modelado, y eso hizo que mucha gente empezara a desconfiar antes incluso del lanzamiento. El segundo gran golpe fue la plantilla de personajes. Para sorpresa y enfado de los fans, muchos de los jugadores favoritos de X-Men no estaban. Wolverine, Magneto, Storm, todos fuera. ¿La razón? Marvel quería promocionar a los héroes del MCU, así que la selección se centró en Vengadores y Guardianes de la Galaxia, lo que dejó a la comunidad con la sensación de que el juego era más una campaña de marketing de Disney que un homenaje a la saga. Además, el modo historia, que prometía ser épico, resultó ser bastante flojo, con una narrativa simple y escenas que parecían de serie B, y aunque el gameplay en sí era sólido, la jugabilidad 2 vs 2 y las Infinite Stone daban mecánicas interesantes, no fue suficiente para compensar la mala primera impresión. Y si hablamos de regresos fallidos, Mirror's Edge Catalyst se lleva la medalla. El original del 2008 se había convertido en un título de culto por su estética minimalista, su parkour en primera persona y esa sensación de libertad al correr por los tejados, así que cuando EA anunció Catalyst como un reinicio de la saga, el hype se disparó. Queríamos un mundo más grande, más opciones para movernos, más profundidad en la historia de Faith y en general, que exploraran todo el potencial que el primer juego apenas había rozado. Pero el resultado fue agridulce. Catalyst apostó por un mundo abierto, y ahí empezó el problema. La idea sonaba bien, pero en la práctica el mundo se sentía vacío, repetitivo y sin vida. Había misiones secundarias de repartir paquetes contrarreloj, carreras cronometradas y coleccionables, pero nada que realmente te empujara a explorar. Era como si el parkour, que debería ser la estrella, se convirtiera en una rutina. Otro punto que fue de la decepción fue la historia. Queríamos conocer más de Faith, la ciudad de cristal, de ese régimen opresivo, y lo que obtuvimos fue una trama genérica con personajes poco memorables y diálogos que no transmitían emoción. Faith es un personaje con potencial, pero aquí no termina de brillar ni de evolucionar de forma interesante. Y aunque el gameplay seguía siendo divertido, había decisiones que dividieron a los jugadores. El combate cuerpo a cuerpo era más elaborado y rompía el flujo del parkour, y las mejoras desbloqueables hacían que al principio te sintieras demasiado limitado. Por último, hay que mencionar el momento del lanzamiento. Catalyst salió en una época saturada de grandes juegos y no logró llamar la atención del público masivo. A nivel de ventas fue flojo, y EA dejó claro que no iba a apostar por una tercera entrega. Y ahora pasamos con Shenmue 3, que es otra historia de hype intergeneracional. La gente llevaba casi 20 años pidiéndolo, soñando con saber cómo continuaba la historia de Ryo Hazuki. Cuando Yu Suzuki apareció en el E3 de 2015 para anunciar el Kickstarter, Internet explotó. Fue uno de los juegos más financiados de la historia, y los fans estaban convencidos de que por fin tendrían el regreso triunfal de una saga de culto. La expectación estaba por las nubes, sobre todo porque Shenmue fue pionero en su época. Abierto, ciclo, día-noche, NPCs con rutinas, era revolucionario. El problema es que Shenmue 3 se sintió como un juego atrapado en el tiempo. Mientras el resto de la industria había avanzado con mundos abiertos dinámicos, animaciones realistas y misiones llenas de narrativa, este juego parecía una cápsula del 2001. Los personajes tenían animaciones robóticas, los diálogos eran lentísimos y la historia apenas avanzaba. Mucha gente esperaba respuestas a los misterios que llevaban 2 décadas en el aire. El gameplay también fue criticado. El combate fue tosco, los minijuegos repetitivos, y había que farmear dinero haciendo tareas absurdas como cortar leña o recoger hierbas. Esto no sería problema si la recompensa fuera potente, pero la progresión se sentía lenta y sin grandes momentos que te engancharan. Otro punto clave fue lo anticuado que se veía gráficamente. Para un proyecto tan esperado, la gente imaginaba un salto de calidad tipo Yakuza,
o incluso algo al nivel de los grandes juegos AAA. En cambio, Shenmue 3 parecía un juego AA con un presupuesto muy bajo, y eso rompió el hype de muchos que habían invertido en el Kickstarter. Y claro, Final Fantasy XVI, que llegaba como el renacimiento maduro de la saga, con tono oscuro y combates espectaculares, se la pegó. Desde que se anunció, la gente estaba hypeadísima. Nuevo Final Fantasy, estética más oscura, narrativa seria, combates espectaculares en tiempo real, y encima con el sello de Naoki Yoshida, el genio que resucitó Final Fantasy XIV. Sonaba receta para el éxito. Todo el marketing lo vendía como el gran regreso de la saga, el capítulo que la pondría otra vez en lo más alto, pero cuando salió, las opiniones se dividieron. El primer golpe fue que rompió todo el combate clásico. Sí, Final Fantasy XV ya se había ido al hack and slash, pero aquí el juego es básicamente un Devil May Cry con chocobos. Los turnos, las estrategias de grupo y la gestión de habilidad casi desaparecieron. Para los fans de toda la vida, esto fue una puñalada. Esperaban RPG, recibieron acción pura. El segundo problema fue el mundo semiabierto. Square Enix prometió un mundo vivo, con lore profundo, pero al final muchos lo sintieron vacío. Misiones secundarias poco inspiradas, paseos larguísimos sin mucho que hacer, y un mapa que parecía enorme pero no incentivaba la exploración. Y aunque la historia principal tiene momentazos dignos de película, también es muy lineal, y con demasiadas cinemáticas largas, lo que a algunos les corta el ritmo. A nivel de ventas, el juego lo tenía complicado, exclusivo de PlayStation 5 en un momento en que la consola todavía no estaba en todas las casas, lo que limitó su alcance. No tuvo ese efecto de juego del año que mantiene viva la conversación durante meses. Luego llegó Foam Stars, que parecía el Splatoon de Square Enix. Square Enix lo anunció como su gran propuesta multijugador, su propio Splatoon Killer, pero con un estilo más urbano y personajes carismáticos. La idea sonaba fresca: disparar espuma para cubrir el mapa, crear plataformas y eliminar a los rivales en partidas rápidas y llenas de color. El tráiler inicial levantó bastante expectación porque era algo nuevo, simpático y parecía que iba a enganchar tanto a los jugadores casuales como a los más competitivos. La primera gran queja fue el gameplay. Se sentía raro, torpe. Sí, podías cubrir el mapa de espuma, pero no tenía la precisión ni la sensación de fluidez que hacía divertido a un Splatoon. Era más lento de lo que uno esperaba, y el feedback de disparo no era tan satisfactorio. Además, el contenido era bastante escaso. Pocos modos de juegos, pocos mapas y personajes que, aunque tenían diseños muy chulos, no estaban de todo equilibrados. Luego está el tema de estrategia de lanzamiento. Square Enix lo puso gratis en PlayStation Plus durante su primer mes, lo que llenó los servidores de curiosos, pero en cuanto dejó de estar gratis, la base de jugadores se desplomó. Y claro, en un juego online, si no hay gente, no hay partidas, y si no hay partidas rápidas, la gente lo abandona. Y no me puedo olvidar de la competencia. Salir con algo tan similar a Splatoon, pero sin el mismo encanto ni el respaldo de Nintendo, es un desafío enorme. Scron, por su parte, tenía una estética de locos, un homenaje a Giger y el arte biomecánico. Este era el típico juego que la gente compartía en redes diciendo, por fin algo diferente. Y claro, con esa estética tan perturbadora y el aire de misterio que rodeaba el proyecto, las expectativas se dispararon. Scron no es un shooter ni un survival horror al uso, es más bien un walking simulator muy denso con puzzles rarísimos. Mucha gente entró pensando que iba a tener combates intensos tipo Doom, monstruos acechando en cada esquina y un festival de gore interactivo, y lo que se encontró fue un ritmo lento, largos pasillos y rompecabezas que te hacen rascarte la cabeza más de la cuenta. Para algunos eso fue genial, pero para otros fue aburrido y frustrante. El combate, cuando aparece, es torpe y muy poco satisfactorio. Las armas se vuelven lentas, la munición escasa y los enemigos no son tan variados. Eso le quitó emoción a los pocos enfrentamientos que hay. Sumado a eso, el juego no explica casi nada, ni historia, ni objetivos, ni por qué estás allí. Es pura interpretación, lo que está bien si buscas algo muy artístico. Pero para el jugador medio eso se sintió como me están haciendo perder el tiempo. Ahora pasamos a la carretera con Test Drive Unlimited Solar Crown, que prometía un MMO de coches estilo lujo total. Podías recorrer una isla enorme, comprar coches de lujo, tunearlos y presumir frente a otros jugadores, sonaba espectacular. Además, con la competencia de Forza Horizon dominando el género, muchos pensaban que Solar Crown sería el regreso de una saga que podía plantarle cara.
Pero en cuanto salió, la ilusión se desinfló. Lo primero que muchos notaron fue que el mapa y el mundo no tenían el mismo encanto que entregas anteriores. Sí, Hong Kong Island estaba bien recreada, pero se sentía fría y sin personalidad. No tenía esa vibra de paraíso del motor que tenía Test Drive Unlimited Edition 1 o 2, donde cada carretera te invitaba a explorar y donde la comunidad era el alma del juego. El gameplay también dejó que desear. La conducción no era tan divertida ni tan realista como los fans esperaban, y tampoco tan arcade como para enganchar al público casual. Quedó en un punto raro, ni carne ni pescado. Otro punto que molestó fue la monetización y la progresión. Muchos sintieron que el grindeo para conseguir coches era excesivo, casi empujándote a gastar dinero real. Y en un título donde la gracia es coleccionar y presumir de coches, esto frustró a la comunidad. Y si encima los servidores fallan, la progresión aburre y nadie se queda, el accidente es inevitable. Y hablando de accidentes, Mind's Eye fue una tragedia con todas las letras. Mind's Eye molaba hasta que salió, o sea, hablamos de un proyecto con sangre de Rockstar, 3 ex desarrolladores de Grand Theft Auto y Red Dead Redemption fundando Build a Rocket Boy, presentando todo como si fuera el siguiente pelotazo narrativo futurista con mundo abierto y blender de historias chulas. El teaser, los trailers, la promesa de una narrativa estilosa, con un protagonista amnésico de implante neural. El hype era real, el hype era fuego. Pero nada más aterrizar en PlayStation 5, PC y Xbox el 10 de junio de 2025, ¡pum! Desastre monumental. Críticas que van para abajo como cohete. Metacritic tope bajo, solo 4% de recomendaciones en OpenCritic. Y prensa como IGN lo llamó simplemente no listo para salir, mientras GameSpot lo tachaba de estrictamente aburrido. Más brutal aún, el mundo parecía vacío, las misiones ridículas, y la jugabilidad tan insípida que dejas de creer en ella. Pero espera, que hay más. El juego estaba lleno de bugs, caídas de frames y ya que parecía dormida, física loca de ragdoll, voces horribles y un rendimiento tan malo que ni con una RTX 5090 lo arreglas, a tal punto que Sony ofreció reembolsos oficiales por el lío en PlayStation 5. Y como si no bastara, Leslie Benzies, el director y ex Rockstar, suelta que falló por culpa de saboteadores internos y externos, y hasta sugiere conspiraciones, lo que desató burlas y lo pintaron como el más iluso del gaming. Las consecuencias fueron brutales, despidos masivos en el estudio y una reputación hecha trizas. Y justo cuando pensabas que nada podía ir peor, aparece Unknown 9 Awakening, con una protagonista interesante, poderes místicos y un universo transmedia muy prometedor. Este juego pintaba como la gran novedad sobrenatural del año, ambientado en la India de principios del siglo XX, con mecánicas de sigilo y poderes psíquicos chulísimos, y encima parte de un universo transmedia con cómics, podcasts y novelas. Fue anunciado con bombo en 2020, con Anya Charlotta, sí, la Yennefer de The Witcher, dando vida a Harona, así que el subidón estaba servido. Pero el debut fue un batacazo, críticas y jugadores lo vapulearon. Estilo gráfico digno de PlayStation 3, animaciones robóticas, personajes apáticos y diálogos que daban hasta pena. El combate y el sigilo eran confusos, con mecánicas que nunca terminaron de encajar y encima la idea del universo expandido quedó en humo porque el juego no atraía ni a su madre. El impacto fue brutal. Steam alcanzó solo unos 285 jugadores al mes, y menos de 100 fueron dejando una reseña. O sea, ¿quién le hace caso a un juego tan discreto? Las ventas fueron tan simbólicas que Refactor Entertainment decidió cancelar sus secuelas, recortar personal y dejar congelado todo el universo Unknown 9. Y terminamos este vídeo con Concord, el hero shooter de Sony que aspiraba a rivalizar con Overwatch. Concord lo tenía todo para ser la bomba, shooters de héroes, ambientación retrofuturista chula, poderes únicos, un estudio formado por ex-Bungie y lo firma Sony. La premisa era genial, parecía la respuesta a Overwatch con estilo propio, pero al lanzarse en agosto de 2024 se vino todo abajo antes de lo que esperabas. Primero, las cifras fueron penosas, menos de 700 jugadores simultáneos en Steam, unas 25.000 copias vendidas en total, y el juego fue retirado y apagado 2 semanas después del lanzamiento. Incluso anunciaron reembolsos completos, y sí, Sony cerró el estudio Firewalk por completo después de este fracaso. ¿Por qué falló tan rápido y tan estrepitosamente? Pues, entre otras cosas, el género estaba más que saturado. Hero shooters a punta pala, la mayoría gratis como Overwatch 2 o Valorant, y Concord salió a precio completo, un suicidio comercial.
También se criticó bastante el diseño de personajes, no conectaban, parecían forzados o rara vez atractivos, y en un shooter centrado en héroes esto es letal. Además, los mapas eran poco inspirados, lentos de movimiento y casi sin innovación jugable. Y ojo, esto no fue por mala intención, sino por decisiones pésimas en marketing y timing. Además, tenerlo como título premio y no gratuito fue otra bala en el pie. Y hasta aquí este vídeo por estos juegos que prometían serlo todo y acabaron siendo el meme del mes. Porque sí, el hype puede ser muy bonito, pero cuando no va acompañado de calidad, cariño o buenas decisiones, el golpe es durísimo. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estos te dolió más? ¿A cuál le tenías fe ciega y te dejó con cara de ¿pero qué es esta basura? Déjamelo en comentarios, que ya sabes que siempre los leo, respondo y a veces hasta os incluyo en los siguientes vídeos. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like y suscríbete si no lo estabas, y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.